Hola principitos, ¿cómo están? Bueno, yo les diré que yo estoy muy contenta de poder estar aquí enseñándole una lección más. Vamos a orar, como lo hacemos siempre, para buscar la dirección del Señor. Cierren sus ojos un momento, vamos a dar un momento a Dios en reverencia. Señor Jesús, Padre Santo, te damos gracias, Dios, por este día más que nos has permitido, Señor, reunirnos para conocer más de tu palabra. Pedimos tu dirección, Señor. Pedimos tu dirección. Yo te pido que tú me ayudes, me dirijas mis labios para que esta lección, Señor, sea de provecho y de bendición a los niños que están, Señor, aquí conectados y oyendo esta lección. Te pido que tú toques sus mentes, Señor, abra sus oídos, toque sus mentes para que esta enseñanza llegue a sus corazones y se quede allí y esta enseñanza pueda ser de bendición para ellos. Te lo pedimos, poderoso nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, quiero recordarles que estamos estudiando los libros del Nuevo Testamento, ¿sí? La semana pasada nuestro hermano Jefferson les habló del libro o les enseñó acerca del libro o de la carta a Filemón. Hoy yo les voy a hablar acerca de la carta a los hebreos, que es el libro que le sigue a Filemón y del cual vamos a basar la enseñanza en el día de hoy. El título de esta lección es Resultados de la Fe. En inglés, The Results of Having Faith. La fe. Nosotros muchas veces oímos palabras y asumimos que sabemos lo que es, pero vamos a estar claros qué es la fe, porque el tema de esta lección tiene que ver más que todo con la fe. En Hebreos 11:1, ¿sí?, nos habla y nos da la definición de la fe. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. In English, Hebrew 11:1. Now faith is being sure of what we hope for, and certain of what we do not see. Uncertain of what we do not see. ¿Cuál es el propósito de esta lección? El propósito es motivarlos a ustedes a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios? Leyendo la Biblia. La palabra de Dios es la Biblia. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de la Biblia? Leyéndola. ¿Y qué resultado tiene esto? Cuando leemos la Biblia, nuestra fe en Jesucristo se fortalece. Ahora, cuando oímos la palabra crecer, or grow, enseguida pensamos en algo que tiene la capacidad de aumentar de tamaño, o size. Y cuando se dice en el objetivo de la lección que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios o la Biblia, esto me da a entender que el conocimiento es algo que no se puede parar, sino que es algo que tiene la capacidad de seguir creciendo. Para ilustrar mejor lo del crecimiento, ¿sí? Y quiero hacerles una presentación, ¿sí?, que le va a ilustrar a ustedes, le va a ayudar a ustedes a comprender mejor lo que es el crecimiento. Voy a poner esto por aquí. Aquí tengo dos frutas. Estas frutas están ya listas para comerse.
¿sí? Ahora, para que estas frutas llegaran a esta etapa, ya de que puedan ser comidas, tuvieron que pasar por un proceso. El principio de este proceso empezó con una semilla. Aquí tengo semillas de manzana y semillas de limón. La semilla de manzana y la semilla del limón. Ahora, para que esta semilla creciera, se tuvo que sembrar. ¿De qué me sirve una semilla que no siembra? Para que esta semilla creciera, la tuve que sembrar o se tuvo que sembrar. Y después que se sembró, tuvo que pasar un tiempo para que se empezara a ver ya las señales de crecimiento. Aquí vemos la rama, una rama recién nacida, se puede decir, ¿ve? Y después que esta semilla empezó a dar, se empezó a ver que ya estaba creciendo, pasó otro tiempo, el árbol creció, llegó a la etapa de que tenía flores y después que tuvo las flores, dio su fruto, que es lo que ya vemos aquí. Voy a poner esto por acá, un momentito. Okay. Muchachos, lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual tiene que pasar por un proceso para que nuestra fe se fortalezca. Aquí yo tengo varios elementos que me van a ayudar a explicarles también el proceso de la vida espiritual. Tenemos unos oídos, vamos a pretender que estos son oídos. Tenemos unos oídos, tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, y esta palabra de Dios actúa como la semilla, ¿sí? Y tenemos un corazón. El corazón actúa como la tierra. Aquí vemos, me he puesto aquí una tierra para simbolizar esto, ¿sí? Y el fruto, voy a ponerla aquí. El fruto es la fe. Ahora, depende de cómo sea la tierra, donde va a caer esa semilla, va a dar buen fruto o mal fruto. La incredulidad no es una buena tierra. Si esto cae en un corazón incrédulo, esta semilla no va a crecer. Pueda que crezca un poquito y al no tener la condición correcta de la tierra o un corazón correcto, se va a morir. Y si esta semilla cae en una buena tierra, entonces, pues, el proceso de crecimiento va a seguir, ¿verdad? Y va a dar un buen fruto. ¿Qué es la buena tierra? La buena tierra es una persona que ha creído a lo que dice esta palabra.
ha creído a lo que dice la palabra. Y eso va a traer como resultado un buen fruto, que va a ser la fe, como dijimos, y esa fe va a ser una fe muy fortalecida. Vamos a poner esto por acá. Ahora, el versículo lema de esta lección o de esta enseñanza lo ilustra o resume perfectamente esto que les acabo de decir, lo que es la incredulidad, lo que hace la incredulidad y los resultados de la incredulidad y los resultados de tener fe o de creer a la palabra de Dios, lo que Él dice. Este versículo, que es nuestro versículo lema, lo voy a repetir 2 veces, lo encontramos en Hebreos 11:6. Y dice, pero sin fe, ¿qué es no tener fe? Es ser incrédulo. El no creerle a Dios es no tener fe. Y se llama una persona que no tiene fe incrédulo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es una palabra bien fuerte. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Voy a repetir el versículo una vez más. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a decirlo ahora en inglés para que se les haga más fácil entenderlo. Está un poquito largo, sí, yo lo sé. Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him, God, must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Muchachos, en el mundo hay muchas creencias, falsas creencias. There's a lot of false beliefs outside in the world. Y muchas de estas descreencias hasta parecen verdad. Y las personas que no tienen el conocimiento de la verdad, y la verdad está aquí en la palabra de Dios, son las que la creen. Son las que creen estas mentiras o estas creencias falsas. Les voy a decir algo. Yo era una de esas personas. Yo no nací en un hogar cristiano, ni nadie de mi familia conoció el Evangelio. Yo nunca había leído una Biblia. Yo creía en Dios, pero también creía y me habían enseñado en que pidiéndole a imágenes y a fotos o cuadros de personas que representaban a personas que estaban en el cielo, ¿ve? A mí me enseñaron que pidiéndoles a ellos me podían ayudar en la petición que yo tenía o en el problema que yo tenía. Y yo pensaba que ellos eran como ayudantes de Dios. Yo pensaba que esos eran unos ayudantes que Dios tenía. Yo pensaba que ellos eran helpers, que ayudaban a Dios, porque Dios tenía tantas cosas que hacer, ¿ve? Y que Él estaba muy ocupado ayudando a tantas otras personas que no podía atender a todos a la vez. Entonces yo pensaba que estas personas a que se les pide, ya sea por medio de estatuas o cuadros, eran ayudantes de Dios. ¿Qué tal? Ahora, debido a mi falta de conocimiento de la verdad,
yo creía esto con todo mi corazón. Yo lo creía con todo mi corazón, sin saber que todo esto era mentira. Y ahora ya sé que el único eso yo lo creía sin saber que el único que tenía poder para ayudarnos y sanarnos era Cristo. Y que Cristo es suficiente, He's sufficient by Himself, para hacer las cosas. Él es suficiente para hacer cualquier cosa, todas las cosas, Él solo. He's the Almighty God, muchachos. He's the Almighty God. And the only one that overcame death. Ningún hombre, después que muere, nos puede ayudar en nada. Había otra creencia, ¿sí? Y todavía existe entre las falsas creencias que hay allá afuera. Muchas familiares o personas piensan que cuando se muere un familiar, si se le muere una mamá, un hijo, un padre, etcétera, que cuando ellos mueren van al cielo y desde el cielo están mirando a esa persona y la están cuidando. Hasta le piden a esa persona, ¿sí?, que los ayude, que los proteja, etcétera. En fin, muchachos, además de eso, yo también lo creía, ¿sí? Yo también creía eso. Ahora, hay muchas otras cosas y otras creencias que yo les pudiera contar, pero son tantas que no tenemos el tiempo y no acabaría nunca. Ahora, ¿por qué creemos todo esto? ¿Por qué la gente cree todo esto? Porque no leen la Biblia. No leen la Biblia. ¿Ven? Y en la Biblia es donde aprendemos qué es lo correcto e incorrecto. Entonces, por eso el objetivo de esta lección es animarlos a ustedes, encourage you, motivarlos, animarlos, para que lean más de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que estén preparados para cuando venga alguien con estas mentiras y hacerle creer cosas que no son verdad, que van en contra de lo que encontramos en la Biblia, ustedes tengan el conocimiento y puedan estar firmes en su fe cristiana. Y que no les pase lo que me pasó a mí, que no sean engañados. ¿Ve? Yo vine, muchachos, a conocer el Evangelio hasta que cumplí los 22 años. Los 22 años. Cuando alguien me invitó por primera vez a una iglesia cristiana. Y fue ahí, desde ese momento, que yo empecé a oír la palabra de Dios. Yo empecé a oír la palabra de Dios y empecé a leer la Biblia por primera vez a los 22 años. Ustedes tienen un privilegio muy grande. A su corta edad ya ustedes conocen el Evangelio y eso es muy importante. ¿Qué hizo esto en mí? ¿Cuál fue el resultado de que yo empezara a leer la Biblia y a oír la palabra de Dios? Bueno, yo aprendí que todo lo que yo creía, todas esas falsas creencias a las que yo creía con todo mi corazón y que yo creía que estaba correcta, ¿ven? No eran ciertas, que eran enseñanzas de hombres y que no venían de Dios. Aprendí que la fe es un regalo de Dios y no la da ningún hombre. Y
Esto lo encontramos en Efesios 2:8. ¿Qué dice Efesios 2:8? Que la fe es un regalo de Dios y no es un don y no es nuestro. Aquí lo voy a buscar. Efesios 2:8. Estamos hablando de los libros del Nuevo Testamento. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, ¿sí? Entonces, para concluir, muchachos, la única forma en que podemos fortalecer nuestra fe para que estemos firmes y no nos dejemos engañar por enseñanzas humanas es leyendo la Biblia. Leer la Biblia nos ayuda a crecer en sabiduría, nos da sabiduría, nos ayuda a crecer, ¿ok? En el conocimiento de Dios. Hoy día, como hay tantas creencias falsas en el mundo, esta es la respuesta, ¿ves? Esta es la respuesta para combatir esas falsas enseñanzas. Y al ustedes conocer la verdad y no ser engañados, no cogen el riesgo de perder el regalo de la vida eterna y de la salvación que Dios tiene para ustedes. Esa es la enseñanza que le quería traer hoy. ¿Ve? Los resultados de la fe, de creer, de no creer. Y espero que sea de bendición para ustedes, que lo mediten, que piensen en esto y que cuiden lo que ustedes tienen, que es muy valioso. Vamos a despedirnos con una oración y después de la oración usualmente les decimos acerca de la manualidad, pero no, yo después en otro texto yo voy a cerrar con una oración y voy a dar por terminada la clase, y más tarde, después que les envío la lección, yo voy a enviar al chat de los padres de lo que va a ser el homework que tiene que ver con esta lección. Bueno, cerremos nuestros ojos, vamos a darle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque me dirigió para poder darles esta enseñanza, y gracias a Dios por su bondad, gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por el regalo de la fe que Él nos ha dado, gracias a Dios por la palabra, ¿ve? Por esta palabra que es como una guía, como un manual de instrucciones. Dios no nos dejó tirados, Dios nos dio una guía, muchachos, para que nosotros podamos vivir en la verdad y para que no fuéramos engañados. Así que gracias a Dios, Señor, por tu palabra, gracias a Dios por tu amor, gracias a Dios por permitirnos tener esta lección. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, Señor, que esta enseñanza, Señor, se caiga en nuestro corazón y esta enseñanza sea sembrada en nuestro corazón y tenga frutos, Señor. Guarda a cada uno de los muchachos que están viendo esta enseñanza, bendícelos, guárdalos, Señor, guarda su familia, Señor, y que su fe, Señor, siga aumentando y que ellos hagan una decisión, Señor, de leer más tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos, muchachos.